Continuamos con Perspectiva Nacional. Y ahora vamos a hablar de Venezuela, pero no solamente de Venezuela en sí, sino de lo que Venezuela ha representado para la política norteamericana y lo que necesita representar ahora el cambio que podría haber, no solamente en Venezuela, sino en la influencia que este país ha tenido en el resto del continente. Para eso me da mucho gusto tener a Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato. Es un gusto tenerte, Juan Carlos, en el programa. Y Carl Mitchell, a quien hace mucho tiempo que queríamos tener en asuntos latinoamericanos, porque tú has estado en el centro de de los torbellinos y de las decisiones más importantes que se han tomado en cuanto al continente, Carl, y ahora que estás con el Centro para Estudios Internacionales Estratégicos, me da mucho gusto tenerte en el programa. Bueno, señores, lo que estamos viendo es una oportunidad. Dicen que a río revuelto, no sabemos qué va a pasar todavía en cuanto a cómo se va a gobernar Venezuela, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que esta es una oportunidad importante para Estados Unidos y para el resto del continente. Juan Carlos, déjame empezar contigo. Efectivamente, bueno, no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días con respecto a esta transición. Sin embargo, yo creo que aún con un nuevo liderazgo chavista va a haber cambios en la región. Definitivamente el carisma del presidente Chávez es irreemplazable y también su billetera. Y en este caso, la billetera venezolana, por más que quede el liderazgo chavista, está sumamente comprometida por la difícil situación económica que está viviendo en este momento el país. Ahora, sin tratar de ser como mis amigos cubanos, de echarle toda la culpa a Fidel Castro o a los Castro, en este caso la influencia de Cuba ha sido determinante. Y el hecho de que hayamos visto cómo se han cambiado las constituciones en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, para que haya una continua permanencia de los presidentes, ese fue, yo creo que el cambio más significativo y el más problemático al final para un cambio futuro en la región. Sí, yo creo que el acompañamiento de Cuba y la ayuda estratégica de Cuba para Venezuela fue súper importante, tal como fue la ayuda económica para Cuba de Venezuela. Si se acaba esa ayuda, si se acaba ese dinero, sí, para Cuba va a tener también un impacto muy importante en la isla. ¿Están ustedes de acuerdo? Y esa es la preocupación que existe de los cubanos ahora. Por eso es tan delicada. De los de allá. Sí. Es tan delicada la transición para los cubanos y para los venezolanos. Yo diría que es lo mismo casi. Estamos hablando de aproximadamente un 6%, el subsidio petrolero equivale a aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto cubano. Y en este momento yo creo que la economía cubana se encuentra en una posición todavía más vulnerable de lo que estaba en 1990, antes de la disolución de la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué le aguantamos tanto a Chávez? Es por la cuestión del petróleo. Porque si él hubiera decidido quitarnos el petróleo, el calón se hubiera ido a $8 y entonces hubiéramos tenido una situación muy seria. Y yo muchas veces me pregunté, ¿por qué le estamos aguantando lo que hace? Porque un punto de vista es que han mantenido sus compromisos en cuanto al petróleo. El otro punto de vista te diría que son las águilas más grandes del OPEC. Están abocando por precios más altos de petróleo y eso afecta el mercado mundial, ¿no? Pero yo diría más que nada que hay una falta de atención general en cuanto al hemisferio. Aquí se ve con lo de Chávez dentro del gobierno de Estados Unidos. Y que por mucho que haya hecho Chávez, yo creo que hay algunos momentos donde Estados Unidos ha hecho lo correcto, las designaciones para ciertos oficiales del gobierno de Venezuela en cuanto al tema del narcotráfico. Pero en cuanto a temas mayores, como que Estados Unidos estaba ahí conversando, no de manera exacta, no de manera directa, exacto. Ahora, la cuestión es que tenemos un nuevo secretario de Estado, tenemos un nuevo futuro de una nueva administración. Es un buen momento para hacer cambios en el Departamento de Estado y en el Consejo Nacional de Seguridad en cuanto a quién se haría cargo del continente. Hasta ahora yo no he visto ningún movimiento en ese sentido. No, y ni siquiera vimos que el presidente Obama mencionara América Latina en general durante su discurso del Estado de la Unión. Yo no esperaría mayores cambios. Obviamente la atención del presidente y de su equipo en el Departamento de Estado está centrada en Medio Oriente, está centrado en el África subsahariana, está centrado en el mismo África del Norte, que en estos momentos son regiones importantes. Eso pasa, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que el tiempo es tan corto y luego el tema es tan amplio. Pero eso pasa porque, como dicen, la rueda que rechina es a la que se le pone el aceite. Y Latinoamérica no ha rechinado. La verdad de las cosas es que si tú ves las cosas en Latinoamérica, mal que bien, van bien.
Bueno, de hecho, el ALBA, que este grupo de países problemáticos, que donde hay un deterioro en las instituciones democráticas, donde hay autoritarismo y demás, ataques a la libertad de prensa, representa únicamente un 20% del PIB latinoamericano, un 15% de la población latinoamericana. El resto de la región, mal que bien, está creciendo a tasas superiores del promedio mundial, está consolidando sus instituciones. Hay problemas como la guerra contra las drogas en México, por supuesto, pero en general la región va bien. Entonces, el hecho que no llame tanta la atención en Washington podría verse como algo positivo. Los dos conocen muy bien cómo se mueve el Congreso, pero tú has estado involucrado en el movimiento ahí. ¿Tú sientes que hay algún tipo de empuje en el Congreso de Estados Unidos en este momento para hacer que la administración se mueva en alguna dirección? Yo creo que no se ha visto un empuje de manera general, amplia, en cuanto a temas que tienen que ver con Latinoamérica. Siempre ha habido un empuje para ciertos temas, ciertos países más que otros, pero tomando en cuenta los cambios que han ocurrido en la región, cambios económicos, no se le ha dado la importancia necesaria al hemisferio. Tú hablaste un poquito del tema económico, recursos naturales. China comprando muchísimo de eso del hemisferio, pero si China para el crecimiento, si nos vamos a una China que está creciendo solamente de 4 a 5% y no de cerca de 10%, Latinoamérica va a tener un problema grave. Sí. Y eso va a venir a Estados Unidos también, porque va a venir con inmigración, va a venir con temas económicos, dentro de esos países inestabilidad quizás. Eso le debería importar al brazo legislativo y al brazo ejecutivo en este país. Y en vez de siempre estar hablando de Latinoamérica como un tema secundario, va a hacer que Latinoamérica sea un país, una región de conflicto, de problemas, cuando también se le podría ayudar o tener relaciones más profundas para mantener un tipo de éxito. El éxito que está ocurriendo ahora, hay que alimentar eso un poquito. Teniendo más relaciones económicas, yo diría, los chinos están invirtiendo miles de millones de dólares. ¿Dónde está Estados Unidos? Y eso nos deja todavía con la otra interrogante de qué va a pasar con Irán. Chávez le abrió las puertas a Irán. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar en ese renglón. Y ese es un buen tema para seguirlo analizando la próxima vez. Señores, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con México y la advertencia que está haciendo acerca de los problemas que podría haber con la inmigración y las sorpresas que se están llevando mucha gente en Estados Unidos hasta el próximo mes. Regresamos con esto y más después de una pausa.